Hola, bienvenidos a una nueva clase. Te saluda tu amigo Carlos Pula. En esta ocasión vamos a ver el movimiento parabólico, el caso 1, en el cual el proyectil al ser disparado cae a un punto que se encuentra al mismo nivel de donde fue disparado. El movimiento parabólico se compone de dos movimientos: el movimiento horizontal, que es uniforme, y el movimiento vertical, que es variado. Aquí interviene la aceleración, que es igual a la aceleración de la gravedad, igual a menos 9,8 J metros por segundos al cuadrado. En el gráfico te voy a explicar todos los términos que intervienen en dicho movimiento. El proyectil es disparado con una velocidad inicial y con un ángulo θ. Entonces el vector velocidad es el que está de color rojo. En el movimiento parabólico, el movimiento horizontal, como es uniforme, la velocidad en cualquier punto de la trayectoria va a ser constante, ¿sí? Tiene la misma magnitud. Y el vector velocidad en Y, si podemos observar aquí, mientras sube, va disminuyendo hasta que llega al punto de altura máxima, que se anula y la velocidad en Y es 0. Y al bajar, la velocidad en Y va aumentando. Entonces, como pueden observar aquí, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Tangente, en cualquier punto de la trayectoria va a ser tangente. El proyectil, al ser disparado, alcanza una distancia horizontal que le denominamos el alcance y una altura máxima. El proyectil, cuando alcanza el punto de altura máxima, tarda un tiempo que se denomina el tiempo de subida, y desde el punto de altura máxima hasta chocar con el suelo es el tiempo de bajada. Entonces ahora vamos a ver las diferentes fórmulas. La primera, la velocidad inicial en X, como es adyacente al ángulo, utilizamos la función coseno, que sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en Y, como está opuesta al ángulo, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y vectorialmente la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X y más la velocidad inicial en Y, J. Y si en el problema no nos dan la velocidad inicial y el ángulo, podemos determinar el módulo de la velocidad inicial con el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la velocidad inicial en X al cuadrado más la velocidad inicial en Y al cuadrado. Vamos a determinar la fórmula para el tiempo de subida. El tiempo de subida es como si nosotros le lanzáramos verticalmente hacia arriba hasta que alcanza su altura máxima. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula del movimiento vertical, que es velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Pero como le vamos a hacer escalarmente, cuando el proyectil sube, la velocidad disminuye, y si disminuye, se produce una desaceleración, que es una aceleración negativa. Entonces en las fórmulas le vamos a poner el signo negativo para que cuando reemplacemos solo le pongamos el valor de 9,8 metros por segundos al cuadrado. De aquí, la velocidad en Y, en el punto de altura máxima, la velocidad en Y vale 0, que es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, en este caso, tiempo de subida. Y vamos a despejar el tiempo de subida. Como este término está restando, al pasar al lado izquierdo pasaría con la operación contraria. Gravedad por tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y. Despejamos, el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y sobre la aceleración de la gravedad.
Entonces ahí tenemos el tiempo de subida. Ahora vamos con el tiempo de vuelo. La fórmula para el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda el proyectil en el aire. Es decir, es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero el tiempo que tarda en bajar es igual al tiempo que tarda en subir. Es decir, tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Vamos con otra fórmula que es la distancia horizontal en cualquier tiempo. La distancia que le vamos a determinar como X, distancia horizontal en un determinado tiempo es X. Como es un movimiento horizontal, la distancia es velocidad por tiempo, pero la velocidad en este caso sería velocidad horizontal por el tiempo. Pero la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X por ser un movimiento uniforme. Y nos quedaría que la distancia horizontal es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. La altura, una fórmula para la altura en un determinado tiempo. La altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo. Como la gravedad es negativa, le ponemos menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fórmula para la altura en cualquier instante. Vamos a determinar ahora una fórmula para el alcance horizontal, que sería A mayúscula. El alcance horizontal, como es un movimiento uniforme, es igual a la velocidad por tiempo. Pero la velocidad sería velocidad horizontal y el tiempo es el tiempo que el proyectil permanece en el aire, que sería el tiempo de vuelo. Y como la velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X, entonces el alcance es velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Y hay otra fórmula también para poder determinar el alcance, que es la siguiente. El alcance, vamos a reemplazar. La velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces reemplazamos, en vez de velocidad inicial en X, velocidad inicial por el coseno del ángulo y por el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. El alcance es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo y por 2 tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Y vamos reemplazando. El alcance horizontal es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2. Y la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. El alcance es igual. Aquí me quedaría 2 velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado. Coseno por seno, ordenándole me quedaría seno por el coseno del ángulo y todo dividido para la aceleración de la gravedad. Ahora, aquí vamos a aplicar una identidad trigonométrica. El alcance es igual. 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo equivale al seno del ángulo doble. Entonces le agrupo velocidad inicial al cuadrado por 2 seno del ángulo por coseno del ángulo dividido para la aceleración de la gravedad. Y nos queda que el alcance es igual a velocidad inicial al cuadrado
por 2 seno coseno equivale al seno del ángulo doble dividido para la aceleración de la gravedad. Vamos con otra fórmula. La altura máxima. Altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero la altura máxima es con el tiempo de subida. Entonces le ponemos h, altura máxima, o h, podemos ponerle h minúscula máxima, que es igual. La velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno del ángulo y por el tiempo de subida, que es el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Altura máxima es igual la velocidad inicial por el seno del ángulo y el tiempo de subida es velocidad inicial en y sobre la gravedad menos 1/2 aceleración de la gravedad por el tiempo de subida, que es velocidad inicial en y sobre la gravedad elevado al cuadrado. Altura máxima es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno del ángulo dividido por la gravedad menos 1/2 aceleración de la gravedad por la velocidad inicial en y es velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad todo al cuadrado. Altura máxima es igual a velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado. Seno del ángulo por seno del ángulo, seno cuadrado del ángulo sobre la aceleración de la gravedad menos 1/2 aceleración de la gravedad, y aquí elevamos al cuadrado cada término, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo sobre aceleración de la gravedad al cuadrado, y aquí simplificamos con el cuadrado y nos queda que la altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre la gravedad menos velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo sobre 2 aceleración de la gravedad. Ahora sacamos el mínimo común múltiplo. Altura máxima es igual, el mínimo común múltiplo es 2 aceleración de la gravedad dividido para g, me quedaría a 2 velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo menos 2g para 2g a 1, y me quedaría velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 aceleración de la gravedad. La fórmula para la velocidad en cualquier instante. La velocidad vectorialmente es igual a la velocidad en x y más la velocidad en y j. Pero para poder determinar la velocidad necesitamos saber la velocidad en x, que es igual a la velocidad inicial en x, y la velocidad en y es velocidad inicial en y menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y por último, nosotros vamos a determinar la fórmula para el vector aceleración. La aceleración es igual a la aceleración centrípeta más
la aceleración tangencial. Entonces, si podemos observar aquí está graficado el vector aceleración, que vendría a ser la aceleración de la gravedad, y como tangencialmente su velocidad varía, entonces aquí tenemos el vector aceleración tangencial que coincide con el vector velocidad, y la aceleración centrípeta que está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Entonces este viene a ser el vector resultante, que sería la suma de las dos aceleraciones, la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Pero necesitamos la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es igual, si podemos observar aquí, la aceleración tangencial es la proyección del vector aceleración sobre la velocidad, sobre el vector velocidad. Entonces, la aceleración tangencial es la proyección del vector aceleración sobre la velocidad. ¿Y cómo determinamos la proyección de un vector sobre otro? Entonces, la aceleración tangencial es igual, la proyección de un vector sobre otro es igual al módulo del primer vector por el coseno del ángulo formado entre el vector aceleración y el vector velocidad, y por el vector unitario del segundo vector, que en este caso sería la velocidad. La aceleración tangencial es igual al módulo de la aceleración y el coseno del ángulo. Vectorialmente hemos determinado la fórmula para el coseno del ángulo entre dos vectores, que es igual al producto escalar entre los dos vectores sobre el producto de sus módulos por el vector unitario de la velocidad. Y aquí se simplifica la aceleración y nos queda que la aceleración tangencial es igual a la aceleración por el vector velocidad sobre el módulo es igual al vector unitario de la velocidad, y todo esto multiplicado por el vector unitario de la velocidad. Nuevamente aquí aplicamos la fórmula del producto escalar. Entonces utilizamos la fórmula de las componentes. AX por la componente en X del vector unitario de la velocidad más AY por la componente en Y del vector unitario. Y todo esto por el vector unitario de la velocidad. Pero horizontalmente el proyectil, como se mueve con velocidad constante, no tiene aceleración. Y 0 por cualquier vector se hace 0, y nos quedaría que la aceleración tangencial es igual a el módulo de la aceleración en Y, que es igual a la aceleración de la gravedad, por la componente en Y del vector unitario y por el vector unitario de la velocidad. Ahí tendríamos la fórmula de la aceleración tangencial. Ahora, para encontrar el vector aceleración centrípeta, despejamos de esta fórmula. Entonces nos quedaría que el vector aceleración centrípeta es igual al vector aceleración menos la aceleración tangencial. Entonces el vector aceleración menos la aceleración tangencial. ¿Ya? Entonces ahí nos hace falta una fórmula adicional, que es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento en el movimiento parabólico. El vector desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, en este caso de la gravedad, por el tiempo al cuadrado, porque estamos trabajando vectorialmente.
Como nosotros sabemos que el vector desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, reemplazamos para poder nosotros encontrar el vector posición. Entonces nos quedaría que en vez de desplazamiento le ponemos posición final menos posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y despejamos para poder nosotros determinar el vector posición en cualquier instante. Entonces despejamos el vector posición es igual, la posición inicial pasaría al otro lado a sumar y nos queda posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí tenemos el vector posición. Listo, entonces para un próximo video les estaré explicando el movimiento parabólico, pero el caso número 2, porque hay 4 casos del movimiento parabólico. Espero que les haya servido este video y hayan comprendido. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.